Hola, hola, ¿cómo están todos por aquí? Estamos preparándonos para empezar nuestro live del día de hoy, eh, que se llama ¿Por qué nos cuesta tanto el cambio? O ¿por qué nos resistimos tanto al cambio? Vamos a esperar un momentito que se unan más personas. A ver, vamos a poner aquí en vivo. Bueno, y mientras tanto, mientras vamos esperando por aquí que se unan más personas, bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Las personas que no se puedan unir ahorita, pues van a tener este video en IGTV de Conexión al Corazón para que puedan ahí conectarse y puedan empezar a ver, digamos, este live que quiero compartirles hoy. Este live que quiero compartirles, digamos que me hace mucho sentido porque ahorita estamos viviendo, desde el 14 empezamos a sentir la cuadratura entre Saturno y Urano. Saturno en Acuario, ¿sí? Saturno, el dios del tiempo, del deber ser, el planeta este que nos da estructura, que nos da como, que nos permite introyectar unas normas, unas formas de ser que mantienen la homeostasis, ¿sí? Está en cuadratura, o sea, en un aspecto de tensión a Urano, que es el planeta justo que nos da la capacidad de liberarnos y de decir, bueno, ok, me enseñaron todo esto, me dieron toda esta estructura, me dieron todas estas reglas, pero yo tengo derecho a poner mi creación, digamos, en mi ingenio creativo, en mi manera de ser, en mi manera de vivir la vida, en mi manera de afrontar incluso la existencia, incluso el hecho de estar aquí, el hecho de pertenecer a una ciudad, a una sociedad, a un grupo, a donde yo me haya correspondido, donde yo haya elegido vivir esta existencia. Entonces son energías muy contrarias y en este año 2021 vamos a tener mucho de esa energía en cuadratura precisamente. Estos dos planetas son planetas de tránsito lento, más Urano que Saturno. Urano ya lleva más o menos 2 años y medio en Tauro. Saturno apenas entró en diciembre a Acuario. Sin embargo, son planetas lentos, ¿sí? Que digamos que la cuadratura no pasa de un día para otro. Por eso, aunque se perfecciona el 17, o sea, mañana, ya empezamos a sentirla muy desde el 14, incluso desde antes empezamos a sentir esta tensión, ¿sí? Esta es la primera cuadratura perfecta, la del 17, pero vamos a tener 3 este año en ese aspecto, digamos, perfecto, es decir, en la que los dos planetas están en el mismo grado matemático, pero cada uno pues de su signo haciendo un ángulo que significa cuadratura, que es un ángulo de 90 grados. Entonces, las vamos a tener el 17, nuevamente en junio y nuevamente el 24 de diciembre. Es súper importante que nosotros estemos conectados con nuestro cuerpo en este momento.
con toda nuestra sensación, con todo nuestro sentir en este momento, ¿sí? Porque en este momento tenemos esa energía de tensión entre que quiero hacer cosas, que siento que necesito un cambio, que de verdad estoy harta o harto de muchas cosas, pero por el otro lado tengo un freno, como una presión y un freno, ¿sí? Esta sensación podemos, si no somos conscientes, si no nos conectamos con nuestro cuerpo, simplemente nos puede llevar a reaccionar, ¿sí? Frente a las cosas, frente a las situaciones, frente a la gente. Y la idea no es reaccionar en el automático, sino poder sentir en el cuerpo, sentir y ser conscientes, darnos cuenta de lo que está pasando, ¿sí? De lo que estamos sintiendo, de lo que esta sensación nos está generando, ¿sí? En este momento todos como humanidad, cada uno en su forma y en el área de su vida que tengan su carta, estos dos signos que serían Tauro y sería Acuario, en la casa donde tengan esos, de su carta natal, donde tengan esos planetas, pues les va a decir en qué área de su vida se está manifestando esta sensación de quiero cambiar, hay algo que me mueve a cambiar, o estoy hastiado o hastiada de esta situación, de esta forma en la que hago las cosas, ¿sí? Digamos que podemos sentir la cuadratura de diferentes maneras dependiendo de los niveles de conciencia que tenemos, ¿no? Y no quiere decir que esté bueno o esté malo. Por ejemplo, yo simplemente me puedo estar sintiendo como en esta área de mi vida tengo un fastidio, de verdad esto ya no me gusta, pero puedo no ser consciente de que quiero cambiar, ni ser consciente de cómo quiero cambiar, ¿sí? Otras personas pueden haberlo empezado a trabajar mucho desde la entrada de Urano en Tauro, que más o menos fue en 2018, y ya pueden en este momento de la vida estar sintiendo, no, es que de verdad no es solo el fastidio, sino es ya tengo claro que yo quiero cambiar, más o menos sé por dónde y para dónde quiero cambiar, ¿sí? Otras personas pudieron haber experimentado mucho más ese movimiento, por ejemplo el año pasado, ¿sí? Con todo el tema, más bien los movimientos de Saturno, ¿sí? Los movimientos de Saturno haciendo conjunción con Plutón y con Júpiter en Capricornio, que también es el lugar donde rige Saturno. Entonces las personas que tenían mucha de esa energía en la carta, mucha de esa energía del deber ser, personas que habían estado muy encaminadas y cuadriculadas a una estructura, pudieron haber empezado a sentir el año pasado, más bien con todo este derrumbe del sistema, esa necesidad de cambio, ¿sí? Y decir, en realidad no era que yo quisiera cambiar, yo estaba re cómoda en esa situación, lo que pasa es que se me desbarató, entonces ya no tengo el trabajo, o ahora tengo el trabajo pero lo tengo en casa, entonces ya todo ese mundo normal, entre comillas, que yo tenía, de irme todos los días para el trabajo, coger un transporte, llegar a una oficina, tener otro mundo, otro lugar en esa oficina que me separaba, por ejemplo, de mi casa, de mi familia, de muchas cosas de muchos aspectos, por ejemplo, conflictivos. Hay muchas personas que vivían un mundo distinto en la oficina, ¿no? Entonces que incluso eran distintas en el ambiente del trabajo, eran como otra persona y tenían otro tipo de vida, ¿sí? Y entonces la interacción, la red social, no sé, incluso esa interacción social con los pares, lugares donde éramos completamente distintos, y de pronto esas personas pensaron, no, yo estoy feliz aquí, yo estoy súper acomodado, estoy muy bien. Y resulta que cuando se cae todo el sistema, y en este momento, por ejemplo, las empresas dicen, mira, yo pues con todo lo de la prevención, pero aparte de eso, en realidad me di cuenta que tu cargo se puede hacer desde casa, ¿no? Entonces mejor quédate en casa. Muchas de esas personas, eso los motivó al cambio, no ni siquiera
que hubieran sentido que querían un cambio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mood de este momento? De este momento de la vida, de las alineaciones que hay y de esta tensión que vamos a tener todo este año, ¿sí? Y parte un pedacito del otro año también, de Saturno en Acuario y de Urano en Tauro. Urano en Tauro sí lo tenemos todavía por 4 años y medio, por ahí. Entonces, esta revolución en la forma en la que generamos dinero, generamos recursos, las cosas a las que le damos valor, que es Tauro, las cosas a las que decimos, yo por esto me defino, estos valores me definen y esto es lo realmente importante para mí. En el área de la autoestima, en el área también de nuestro relacionamiento con nuestro cuerpo y con la tierra misma. Eso todavía lo vamos a tener, esa necesidad de cambio y de revolución la vamos a seguir teniendo 4 años y medio, ¿sí? Y esos 4 años y medio lo que va a hacer Urano es irle subiendo la intensidad a la necesidad de cambio, ¿sí? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? Porque ya era necesario, ¿sí? Que nosotros como humanidad empezáramos a relacionarnos de manera distinta con todos estos aspectos que les acabo de mencionar, pero sobre todo con la tierra, ¿sí? ¿Y para qué? Para que podamos entender todos estos movimientos, para que podamos entender que realmente nosotros recibimos y somos contenidos y sostenidos por la tierra y no podemos seguir gastándonos o acabándonos los recursos de la manera tan tonta, por decirlo de alguna manera, que lo hemos venido haciendo, ¿sí? En medio de un capitalismo desenfrenado en el que solamente consumíamos, gastábamos, consumimos, gastamos, consumimos, gastamos, en una individualidad también que fue el mood de los 7 años anteriores, digamos, de estar yo por yo y el resto del mundo que mire a ver cada quien cómo se defiende, ¿sí? Entonces por eso, digamos que Urano empezó a entrar en la Tierra, a modificarnos, ¿sí? Pero luego cuando además los señores transpersonales, o sea, los que marcan el ritmo de todo el colectivo, empiezan a entrar en Acuario, que es el signo del colectivo, también aparte de darnos cuenta de cómo usamos los recursos, nos tenemos que empezar a dar cuenta de que no soy yo con yo, sino que yo hago parte de un grupo y ese grupo es este colectivo de la humanidad. Y que la única forma en que podemos empezar a ver una esperanza de futuro es cuando empezamos a entender, a darle valor a las cosas que realmente son sostenibles en el tiempo y también empezar a colaborar entre nosotros para poder sostener precisamente este cambio en el tiempo. Entonces, digamos que eso es todo lo que está pasando afuera. Eso obviamente está pasando también en nuestras vidas, ¿sí? Ese cambio que se da afuera pues está afectando nuestras vidas, pero profundamente esos planetas también están en una posición, en una postura dentro de nuestra carta, en una casa, ¿sí? Que es un área de mi vida donde se está gestando el cambio, donde me están pellizcando para que yo diga necesito cambiar. En los diferentes niveles que les explicaba ahorita, o sea, o bien sea porque esto ya me empezó a fastidiar, ¿sí? O porque definitivamente yo ya lo venía sintiendo, yo ya lo venía queriendo modificar, ya más o menos tengo idea por dónde me quiero ir y ahorita tengo que empezarlo a materializar, ¿sí? O la otra situación en la que tengo que cambiar porque me lo movieron todo, ¿sí? Ese sería como el lugar un poquito más inconsciente, ¿sí? Es en el que yo siento que toda la vida se está haciendo en mí y que yo no me hago en la vida, o sea, yo no paso por la vida. Entonces fue que esta pandemia, el virus, lo que pasó, me desbarató todo y por eso es que yo tengo que cambiar porque yo estaba
muy cómodo y muy feliz a eso, ¿no? El nivel intermedio sería el que dice, esto ya me fastidia, esto ya no me genera un poco... El que está medio conectado con su cuerpo, medio conectado con sus sensaciones y dice, esto ya me está generando fastidio, yo ya no estoy amañado en esto, no me hallo, pero no sé para dónde más quiero ir. Y el último sería el que ya se empezó a dar cuenta, se le empezaron a mover muchas cosas, se empezó a dar cuenta y dijo, definitivamente yo aquí no quiero estar, quisiera más bien esto otro, pero ahora necesito ver cómo me muevo hacia eso otro. ¿Sí? Entonces, esas son como las tres situaciones en rasgos generales en las que podríamos estar. Es súper importante en este objetivo de entender por qué nos resistimos al cambio, identificar en qué o en cuál de esos momentos o con cuáles de esas formas de atravesar el cambio yo me identifico, ¿sí? En cuál estoy yo ahora, ¿sí? Yo les puedo decir que a mí, como les había contado por allá en un video anterior, yo me siento en el momento en el que yo ya hacía rato, como desde 2018, empecé a sentir que las cosas que hacía no me gustaban, empecé a crear en mi cabeza o a resonar o a buscar dentro de mi corazón qué más quisiera hacer, más o menos tengo por dónde, o establecido más o menos por dónde me quiero ir, pero ahora es el cómo hago que eso se expanda, crezca, se vuelva una forma de ser, se instaure, como que se instale en mí el cambio. Esa es la situación en la que estoy yo. Pero la primera pregunta que te tienes que hacer para entender por qué te resistes al cambio es en qué situación estás tú. Si estás en la situación en la que tú estabas feliz, cómodo y tranquilo con lo que tenías, con toda tu vida como la tenías y te la desbarató la pandemia. Eso puede ser una situación. O estabas definitivamente en este momento donde estás siento un no sé qué, no sé dónde, pero es como un fastidio que como que yo no quisiera estar aquí, pero no me preguntes dónde más quiero estar porque eso no lo sé. ¿Sí? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora, que el cambio se va a dar, sí. O sea, de afuera para adentro se va a dar. Sí o sí. Porque esas son las circunstancias globales que estamos viendo. Entonces, los que quisiéramos regresar a la normalidad anterior, les tengo una noticia, eso no va a pasar. El mundo no va a volver a ser como antes. Esa es una realidad que necesitamos aceptar, ¿sí? Ese es la primera pregunta sería la anterior. La segunda pregunta es, ¿yo estoy aceptando este momento de cambio? ¿O sigo en la negación de que es que esto va a volver a ser como antes? Me refiero a lo de afuera, ¿sí? A la realidad externa. Pero ahora, yéndonos más hacia adentro, porque lo que les digo, el cambio de afuera para adentro se va a dar. Ahora la pregunta es, el cambio de adentro para afuera, el que pasa dentro de mí, el que pasa en esa área de mi vida que me están pidiendo cambiar, o en la que yo estoy sintiendo incomodidad, o en la que ya empecé a gestar un cambio. Ese cambio yo lo estoy aceptando. ¿Y qué significa aceptar? Aceptar es decir, es observar la realidad tal y cual es, sin quererle poner unos decorativos o unas interpretaciones, sino simplemente, esto está cambiando, ok. Ahora, yo aceptarlo, aparte de observarlo, es decir, no voy a querer que sea distinto, simplemente lo voy a aceptar. Eso está pasando, lo voy a aceptar, lo voy a ir observando y voy a ir viendo cómo ese cambio se gesta dentro de mí, ¿sí? Ahora, la siguiente cosa que tendríamos que preguntarnos, o que es la gran pregunta de Star Life, es ¿por qué me resisto al cambio? Cuando me doy cuenta que no lo estoy aceptando, que todavía yo no me quiero, o sea, hay algo que me quiere mover de aquí, pero yo no me quiero mover de ahí. Cuando me doy cuenta que no lo estoy aceptando, entonces ahí es donde me tengo que preguntar, ¿por qué no lo estoy aceptando?
¿Qué es lo que cuesta para que yo diga, no lo acepto, me sigo quedando aquí en la queja, en la negación, me siento ansioso, ansiosa, nervioso, sigo tratando de hacer que la vida sea como antes, y me lleno un poco de rutinas para ver si trata de ser como antes? Y en esa pregunta, ¿por qué nos resistimos al cambio? ¿De por qué yo no acepto el cambio? Hay unas situaciones humanas lógicas, y es que cuando nosotros nos enfrentamos a algo, a un cambio, nos enfrentamos a una elección. Es decir, yo tengo que elegir entre lo pasado y lo presente, ¿sí? Lo que yo tenía antes y esta nueva forma que está tomando esto que yo tenía antes, ¿sí? Y tengo que elegir. Para poder aceptar esta nueva forma, tengo que elegir entre esta vieja y esta nueva. ¿Y qué implica elegir? Elegir significa dejar ir o soltar lo que yo no elijo. Eso es una cosa que por favor anótenla para que la tengan presente, sean conscientes, se lo pregunten, se den cuenta. Y es que una elección significa que yo tengo que soltar lo otro, ¿sí? Entonces, cuando yo acepto el cambio, cuando yo no me resisto al cambio, yo tengo que elegir esa cosa nueva que está pasando, esto nuevo que se está gestando, y soltar lo que estaba atrás. Esa es la primera cosa que nos genera muchísima resistencia. Soltar esa cosa que queda para atrás, ¿sí? Y es normal y es lógico que nos genere resistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto que yo tengo, lo que yo vivía antes, es una cosa que yo conozco, es una situación que yo conozco. Y como ya la conozco, pues entonces ya la habito, ya me genera menos miedo, menos expectativa. Yo ya como que así no sea feliz en esa situación, pues ya la conozco, ¿sí? Entonces cuando me piden soltarla y abrazar el cambio es algo que todavía no se ha materializado, que no se ha gestado completamente, que no lo puedo ver ya completamente definido. Entonces no sé ni siquiera qué es exactamente lo que se va a dibujar, simplemente sé que hay una silueta de cambio que se está dibujando en mi vida. Entonces me queda mucho más fácil decir, no, esto que yo tengo, así sea un mostrico, algo que yo ya no quiero, que me genera infelicidad, insatisfacción, que me genera tristeza, que me genera angustia, rabia, lo que sea que te genere esa situación anterior, pues ya la conoces. Y entonces dices, ¿cómo puedo soltar esto que ya lo conozco, que me da una sensación de seguridad, y abrazar algo que apenas se está formando por ahí, ¿sí? Que sería lo que viene después del cambio? Entonces es natural que sintamos esa resistencia. ¿Qué otra cosa nos genera resistencia, aparte de tener que tomar la decisión de soltar lo anterior que nos generaba mucha seguridad? Es que nosotros, los seres humanos, nuestro sistema físico y psicológico tiende a una cosa que se llama la homeostasis, ¿sí? La homeostasis es que los sistemas tienden a mantener el funcionamiento conocido, y nosotros somos como cuerpo, como mente, incluso como espíritu, somos un sistema vivo de muchas interconexiones. Ese sistema tiene una forma de funcionar ya conocida y tiende a mantenerla en el tiempo. Eso se llama la homeostasis. El cambio lo que propone es la naturaleza de la biología, que es la alostasis, que es el cambio constante. O sea, que las situaciones externas, que las situaciones de ambiente, que el ambiente interno incluso, siempre está cambiando, siempre se está modificando, ¿sí?
pero nosotros tenemos esa tendencia a mantenernos en el mismo ritmo, en los mismos ritmos. Ese es Saturno, el dios de los tiempos y de los ritmos, y está en Acuario, donde se está queriendo gestar todas las ideas de cambio. Entonces es como si mi cabeza, mi mente, estuviera sometida a 1000 revoluciones de todo lo que quiero gestar nuevo, todo lo que quiero cambiar, todo lo que me imagino, todo lo que quisiera hacer, todos los deseos incluso. Y Saturno le dice, no, ¿sabes qué? Quedémonos con los mismos ritmos, es que ya los conocemos, es que ya sabemos cuál es el resultado con esto. Cuando hacemos A más B es igual a C, ¿sí? Y por el otro lado, Urano está en el cuerpo, en la tierra, en Tauro, diciendo no, no señor, no se quede ahí, porque es que yo estoy tratando de moverlo hacia otro lugar. Es porque ese lugar a donde va a llegar, que todavía usted no ve y no conoce, ¿sí? Va a estar mucho mejor para usted, va a estar mucho mejor para ustedes los humanos, ¿sí? Para el colectivo. Va a ser un lugar mejor, más sostenible, más amigable, más solidario. ¿Y qué es lo que nos cuesta tanto y por qué le escuchamos tanto la voz a la conciencia que dice, o a esa conciencia de ritmos y a esa conciencia de homeostasis, que sería Saturno en nuestra vida? ¿Por qué le escuchamos tan fuerte esa voz y nos resistimos al cambio y no escuchamos tanto la voz de la revolución, de la innovación? Incluso Urano es la mente superior hablando, ¿sí? Dentro de nosotros. ¿Por qué no la escuchamos tanto? Porque implica dar un salto de fe. Y es que, como les decía ahorita, el cambio no se materializa inmediatamente, sino que empieza a dar como esbozos, como dibujos, ¿sí? Y que nosotros decidamos soltar esto viejo, estas estructuras, y abrazar el cambio, abrazar lo nuevo, significa que tenemos que dar un salto de fe, que tenemos que ser capaces de confiar en la vida, de confiar en que eso que viene al futuro es mucho mejor para nosotros, y de transitar el camino empedrado incluso de ese camino hacia el cambio, donde tenemos que ir despojándonos como de las viejas vestiduras, de las cosas que nos van a empezar a pesar, que nos van a empezar a no convenir tanto, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan evolucionar. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la vida en este momento? Que nos desaferremos de lo viejo y empecemos a caminar hacia lo nuevo, ¿sí? Teniendo un salto de fe, creyendo que lo que va a pasar hacia adelante, aunque tengamos que pasar por momentos difíciles, que aceptemos que nos va a costar, pero que nos podamos ir despejando o despojando más bien de esas viejas cosas que conocíamos pero que ya realmente no queremos, ¿sí? Esas son las razones por las que nos resistimos al cambio, porque nos implica dejar algo atrás que ya conocemos y que es seguro, porque nuestro cuerpo y nuestra mente están acostumbrados a la homeostasis, es decir, a mantener el mismo sistema y la misma forma de funcionamiento que entiende que le ha funcionado, entre comillas, durante mucho tiempo. Y porque lo que viene más adelante, el cambio es un tránsito, pero no nos permite ver ya materializado lo que vamos a experimentar más adelante, ¿sí? Y nos implica tener un salto de fe, ¿sí? Muchos de nosotros quisiéramos ver el futuro para ver qué es lo que va a pasar y tenerlo súper claro, ¿no? Y entonces por eso muchos consultamos cosas, y a veces hay personas que se acercan a la astrología porque quieren ver desde la predicción, quieren ver el futuro para poder confiar y para poder creer. Y resulta que el futuro en realidad no existe. El futuro es una construcción que se da día a día, ¿sí? Y el futuro va a ser en la medida en que nosotros vayamos construyendo. Hay algunas tendencias, ¿sí? Pero no podemos asegurar que va a ser así o que va a ser así.
Lo que sí podemos hacer es confiar en que los ritmos del universo, nosotros como humanidad también seguimos un patrón evolutivo y vamos hacia lugares mejores, hacia lugares más evolucionados. Lo que pasa es que podemos llegar a experimentar momentos que son muy difíciles, que son de caóticos, y en el caos nos cuesta ver lo que hay detrás, el patrón evolutivo que hay detrás, la bondad que trae el caos, ¿sí? Eso fue, por ejemplo, el año pasado fue muy caótico, fue muy caótico. Y cuando estábamos viviendo ese momento, quizás nos costó mucho ver lo que había detrás, ¿sí? Esa cosa positiva que estaba pasando detrás. Pero pasó, pero sucedió y en este momento y nos ha dado impulsos incluso para querer el cambio. Era lo que les decía al principio, muchos no querían un cambio en su vida porque estaban muy acomodados, muy acomodadas, y lo que hizo el movimiento caótico del año pasado fue impulsarlos a empezar a sentir que había algo que no estaba bien y que querían transformar. Entonces, incluso en ese aspecto solo chiquitito, si solo nos movió una fibra para que podamos creer o pensar que podemos hacer las cosas de maneras distintas y de unas mejores maneras, pues ya tuvo un impacto muy positivo. ¿Qué es lo que va a pasar este año? Este año es un momento de tránsito. Es un momento de tránsito. Por eso vamos a experimentar el cambio con todo el rigor en muchas áreas de nuestra vida, ¿sí? No vamos a ver inmediatamente materializado el cambio, sino lo vamos a ir transitando, porque ese es el ritmo de las cuadraturas Saturno-Urano. Urano sería llegar de una vez a ese cambio, a materializarlo de una, pero es un planeta de tránsito lento, afortunadamente, porque si el universo hubiera puesto la energía de un planeta como Urano en un tránsito rápido, pues nuestra humanidad, nuestra materia se destruiría en esa velocidad de cambio, ¿sí? Entonces es por eso de tránsito lento, porque es respetuoso, digamos, con los procesos que nosotros llevamos dentro. Y la energía de Saturno también trata de regularizar eso, de regularizar. Y vamos a sentir la tensión porque vamos a tener un deseo eléctrico de cambiar, pero por el otro lado un freno, ¿sí? Y la idea es que empecemos a transitar ese camino, ir soltando básicamente paso a paso las resistencias, entendiendo por qué tenemos las resistencias y para qué tenemos las resistencias. Las resistencias son simplemente una forma que trata de garantizar nuestra supervivencia, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos más allá de la supervivencia, estamos más en la conciencia, podemos decir, ok, yo puedo ideármelas para sobrevivir, incluso transitando este cambio, ¿sí? No tengo que quedarme necesariamente atada o atado a las estructuras anteriores, ¿sí? Este año más nos pide que seamos también comprensivos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, que vayamos escuchando el cuerpo, lo que va sintiendo, ¿sí? El cuerpo es un sensor en este año fundamental, porque nosotros podemos estar un poco en la nebulosa del día a día, ¿no? Entonces tratando de sobrevivir el día a día, sí, bueno, ya nos metimos en este carro de que tenemos que seguir transitando la pandemia, en este carro de que sí, yo seguí trabajando ahora desde casa, pero bueno, tengo que ir sorteando y podemos meternos en esa nebulosa, ir sorteando todos los días y ya, ¿sí? Pero lo que tenemos que estar es muy presentes en cada momento. Nuestro cuerpo nos va a ir dando el sensor y el ritmo de si estoy en el lugar correcto, de si me siento o no me siento bien en este momento, me siento o no me siento bien con este nuevo hábito, me siento o no me siento bien con esta nueva situación, ¿sí? Y también, luego de sentir nuestro cuerpo, empezar a interpretar nuestras emociones, a sentirlas, a escucharlas
y a empezar a tratarlas también y a escuchar sobre todo lo que nos quieren decir, ¿sí? Cuando yo estoy sintiendo inconformidad, por ejemplo, en una relación, en un trabajo, en un lugar, en una situación, esa incomodidad tiene un nombre, ¿sí? Yo la vivo con una emoción distinta a la que la vive lo otro. Pues, por ejemplo, yo puedo estarla viviendo como tristeza, como rabia, como temor, de muchas maneras. Entonces, escucharla es primero identificarla, ponerle un nombre, ¿sí? Y luego decir, bueno, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me estás comunicando en esta situación? ¿Qué es lo que yo quiero hacer diferente en esta situación? ¿Sí? En este momento es súper importante escuchar el cuerpo y las emociones y empezar a plantearnos formas, digamos, de transitar ese cambio. Pero empezar a planteárnoslo, ¿sí? No necesariamente, para muchos, no necesariamente el cambio se va a ver este año, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que pueden estar sintiendo que están muy incómodas con el trabajo que hacen, por ejemplo. Y no se deben forzar a que sea justamente este año donde ya tienen que abandonar ese trabajo. Si ya lo venían pensando, si ya lo venían planeando, si ya quizás ese sí es el momento de, ok, darle el tajo y decir, ya, ahorita yo salgo. Pero si apenas están empezando a sentir la incomodidad, pues deben darse el tiempo para sentir la incomodidad, para decir, bueno, y entonces, ¿qué es lo que yo quisiera distinto? ¿Y cómo lo planeo? ¿Y cómo me lleno de algunas seguridades? ¿Sí? Porque este año es súper necesario que tengamos esas seguridades, porque como el ambiente es de tanto cambio, de tanto cambio, de tanto movimiento, pues si nosotros nos lanzamos simplemente, pues lo que vamos a poder hacer es estrellarnos y decir y darnos la razón, digamos, y decir, ¿sí ves? Yo, por eso era que yo no debería haberme arriesgado, yo debería haberme quedado justamente atado a lo que yo ya conocía, porque esto fue arriesgado, fue peligroso, fue malo para mí. No, cada uno necesita escuchar y ver su momento de la vida y empezar a plantearse ese cambio con un poco de estructura. Por eso no está solamente, por eso digamos que Saturno está en Acuario, haciendo esa tensión, precisamente para darnos un puente para transitar ese cambio. Esas son las cuadraturas, son puentes. ¿Que implican acción? Sí. Las cuadraturas son como esos mails que le llegan a uno que dicen acción requerida, como no lo pase por alto, pero léalo porque aquí hay una acción que tiene que tomar, ¿sí? Pero esa cuadratura es un puente. Entonces, un puente no es yo salté de aquí a acá y ya llegué. No, un puente, es un camino que yo tengo que recorrer. Ese camino es importante que lo hagamos conscientemente, ¿sí? Porque vamos a tener resistencia, sí, toda la resistencia vamos a tener. Sobre todo porque los cambios que se nos están planteando, externos e internos, son cosas completamente desconocidas, innovadoras, de las que no teníamos precedentes, por ejemplo. Que ahí es donde más implica ese salto de fe. Pero el salto de fe no es para tirarme al abismo o lanzarme al vacío, como dicen, sino es para atreverme a subirme al puente, aunque parezca que es un puente colgante, que es un puente inseguro, que es un puente que tiene dificultades, que me toca transitarlo con cuidado, que me toca transitarlo de a poquitos, ¿sí? Ese puente, como sea que esté en nuestra vida en este momento, necesitamos valorarlo también y decir gracias porque tenemos esta oportunidad. Así nuestro puente esté un poquito deteriorado, digamos, o esté un poquito difícil. Bueno, pues si tu puente está difícil, o sea, si tu camino hacia el cambio, hacia lo que quieres llegar a tener, hacia la vida que quieres llegar a tener, está difícil, está deteriorado, pues ¿por qué no vas poniéndole palitos? ¿Por qué no vas poniéndole estructuras? ¿Por qué no le vas poniendo formas? ¿Por qué no le vas reforzando el camino, digamos, poniéndole tablitas de estructuras de metal, por ejemplo?
¿sí? Como de una forma gráfica trato de decirles, es como si mi puente está desbaratado o mi puente está quebrado, como dice la canción de los niños, pues entonces lo primero que tiene que pasar para que yo transite mi cambio es que empiece a reconstruir ese puente, ¿sí? Empiece a darle forma. Y por eso es que está Saturno ahí, ¿sí? A mí no me gusta, y lo que quiero transmitirles mucho es, Saturno es una energía que es vista como negativa, y resulta que no. Sin Saturno nosotros no tendríamos la posibilidad de lograr, ¿sí? de llegar a tener o hacer lo que nosotros queremos ser, de llegar a brillar. Por eso la casa 10, que es la que está regida por Saturno, está en el medio cielo, que es el lugar de nuestras vidas donde nosotros brillamos y llegamos a ser nuestro esplendor. Entonces esas estructuras tienen un sentido, tienen un para qué. Y en este año vamos a sentir mucho la atención de Saturno, la atención de Saturno a toda esta necesidad de cambio, pero es maravilloso que la tengamos, es maravilloso, porque si no, si nosotros como humanos transitáramos el cambio a la velocidad de Urano, nos destruiríamos, como humanidad, como personas, como materia, nos destruiríamos. Entonces este movimiento es muy, muy benévolo y nos permite ir transitando el cambio con otros regalos evolutivos, y es irme dando cuenta de cosas de mí mismo, de mí misma, irme dando cuenta de mis resistencias, irlas soltando y permitirme demostrarme a mí mismo, a mí misma, que yo puedo soltar las resistencias, que puedo atreverme, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene unas resistencias mayores o menores al cambio de acuerdo a las características de su personalidad. Eso es otra cosa que hay que aceptar. Por tanto, no todos transitamos el cambio de la misma manera y debemos ser empáticos con nosotros mismos y compasivos con nosotros mismos, y también empáticos y compasivos con los otros, ¿sí? No podemos pedirle, por ejemplo, si tú estás en una relación hoy día, no sé, con tu esposo, tu esposa, tu novia, tu pareja, como sea, y resulta que están juntos transitando este cambio, y para ti es mucho más fácil lanzarte a hacer cosas nuevas, decir yo quiero otro trabajo, yo quiero ser emprendedor, emprendedora, y tu pareja es una persona, por ejemplo, que dice, no, espérate, o sea, si yo no estoy tan seguro de este trabajo, no me gusta tanto, no estoy muy feliz, sé que necesito un cambio, pero dame chance, espérate un momentito, no me digas que me tengo que salir ya del trabajo. Ese es un lugar también al que debemos ir, como al escuchar al otro, es decir, comprender y decir, él es distinto a mí, ella es distinta a mí, yo soy más arriesgado, más arriesgada, y él es más, o ella es mucho más pegado a la seguridad, y nos podemos ir ayudando mutuamente, ¿sí? Y es, si a ti te queda más fácil confiar en la vida porque tienes muchos menos miedos, muchos menos heridas, o ya has caminado un camino de sanación o lo que sea, y la persona que tú tienes enfrente, tu pareja, tu amigo, la relación que tengas enfrente, lo ves y dices, a él le cuesta mucho más trabajo o a ella le cuesta mucho más trabajo, ok, entonces ayúdalo o ayúdala a ver las cosas positivas que tiene el cambio, a tener un poquito más de fe, ¿sí? Sin forzarlo a que lo haga de la manera en la que tú lo harías, ¿sí? De igual manera, si el otro es a quien le queda mucho más fácil confiar y tú tienes un ritmo más lento, ¿sí? Respeta también tu propio ritmo y ok, gracias por todo lo que me aportas, porque me dejas ver otra cosa, porque me dejas ver que es posible creer, que es posible lanzarse, pero yo tengo mi propio ritmo y respétamelo. Estoy caminando a mi propio ritmo, lo estoy haciendo, estoy soltando mis resistencias, pero tengo un ritmo distinto al tuyo. Eso es muy importante también vivirlo en este momento, porque
todos estamos acelerados y se puede llegar a dificultar ese ritmo en las relaciones, ¿sí? Y es muy importante entender que aunque estamos todos llamados al cambio, precisamente estamos llamados a hacer el cambio en colectivos, o sea, a hacer el cambio en grupos, a podernos apoyar mutuamente, ¿sí? Hacer grupos de afinidades y podernos apoyar a transitar este momento de acuerdo a nuestras afinidades, ¿sí? Respetando las diferencias de todos, ¿sí? Nos podemos en cierta forma segregar, digamos, pero no con el sentido de la segregación de separarnos, sino más bien de unirnos por afinidades y empezar a generar como una unión que haga la fuerza, ¿sí? Eso también es muy importante buscarlo en este momento, buscar esos grupos de afinidades. Cuando yo identifico en qué lugar del cambio estoy, qué es lo que quiero cambiar, cómo lo quiero cambiar, o por lo menos una idea de cómo lo quiero cambiar, puedo buscar esos lugares de afinidad, esos grupos de afinidad que me ayuden a llegar a ese momento del cambio. Ese es otro, digamos, secreto de este momento para transitarlo de una manera menos traumática y ir soltando resistencias. Evidentemente, si yo me doy cuenta que tengo otros al lado, que veo que tienen mi propio ritmo o que tienen mis afinidades y están experimentando cosas, pues me voy a poder motivar a experimentar cosas y a soltar mis propias resistencias. Si me quedo solito o solita, aislada, pues me va a costar mucho más trabajo, mucho más trabajo. Bueno, pues eso es lo que quería compartirles. Veo que se unieron varias personas. Si quieren preguntarme, pueden preguntar por ahí por el chat. Aquí había una persona que me había escrito que quería unirse, que es Marve Mars, y ya te di a aceptar. Entonces no sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes. Mientras se van animando a escribir o después los que vayan a ver este video en el IGTV pueden dejar comentarios abajo y yo les voy contestando. Quiero compartirles este angelito que apareció hoy, que se llama Mijael. Es el número 57 de los ángeles de la Cábala y es justamente el que representa el signo de Tauro. Y el mensaje de este ángel dice: ayuda a progresar en lo que se emprenda. Y está conectado con un salmo que dice: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y a mí lo que me hace pensar mucho este ángel es que tenemos como muchas ayudas en el cielo, ¿sí? Y que en vez de estarle temiendo, digamos, a tantas cosas que podemos estar escuchando en estos días, de desenlaces desafortunados, de muchas cosas, y el temor justo a lo que no conocemos y a ese cambio que transitamos, lo que podemos hacer es confiar en el cielo, confiar en la divinidad en la que nosotros creamos, en la forma de divinidad en la que nosotros creamos, y confiar en nuestra propia divinidad, que es Tauro, que es esa tierra, ese valor, ese propio autovalor, esa propia conciencia de sí mismo, de su propio cuerpo, de su propio ser, de su propia estabilidad, de su propia capacidad de sostener y de dar frutos. Y confiando en esas características propias y en esas características de la divinidad, podemos avanzar en este cambio. También otra cosa que les quería compartir es que en este momento de cambio podemos experimentar muchas dudas, yo quiero esto, pero también quiero aquello, pero no sé qué es lo que quiero, pero no me atrevo a tomar decisiones.
y es normal. Y ahí lo que les quiero recomendar es que los que estén transitando por ese momento y tengan mucha angustia, porque quieren pero no saben para dónde van, pueden tomar una esencia floral que se llama avena silvestre. Esa se puede preparar en agua o en alcohol. Preferiblemente la pueden usar en alcohol y pueden empezar a tomársela 7 gotitas 4 veces al día bajo la lengua para que empiecen a transitar este momento de cambio de las decisiones, como que haya un poco más de claridad, que haya un poco más de, sí, sobre todo de claridad en ese camino que quieren, que puedan escoger. Es importante también dormir bien. Si están experimentando problemas para dormir, es normal porque la energía de Urano es muy eléctrica. Pueden experimentar también migrañas, nerviosismo. Sin embargo, pues es escuchar el cuerpo y empezar a ayudarlo a transitarlo. Entonces, evitar un poco la cafeína, las sustancias estimulantes en este momento, más bien empezar a ver con qué vibramos nosotros para poder bajar un poquito la revolución a nuestro sistema nervioso, ¿sí? Por ejemplo, para dormir pueden usar pasiflora. No me gusta tanto la valeriana, más bien la pasiflora, para que se vayan dando como ese espacio también de escuchar su cuerpo, ir como su cuerpo va transitando este momento y no dejarlo solito, no dejarlo como sufrir todos estos corrientazos sin tenerle cuidado, ¿no? Sin tenerle respaldo. Bueno, si no tienen preguntas, dudas, inquietudes, entonces por aquí voy a dejar como este video en el IGTV, voy a dejar en la descripción también lo de la esencia floral para que lo puedan tener más claro. Y ya, creo que eso era lo que quería compartirles. Bueno, un abracito para todos y todas. Muchas gracias por unirse a todos. María Destellos, Lili, Hippie Chai, Nana, Dayan Chávez, Alma Conexión Plata. Muchas gracias por unirse. Déjenme sus comentarios si quieren abajo del video e interactuemos. Eso es una cosa importante para este momento. Si nos podemos ir ayudando entre todos con lo que cada uno sabe, con lo que cada uno experimenta, será muy chévere ir haciendo comunidad. Un abracito a todos. Bye.